Bueno, esto mismo pasa con lo que conocemos como milagros, apariciones, cuando por ejemplo se habla de esto, se apareció la Virgen en tal lado. Esto puede ser que un grupo de personas, descartando ya desde ya esto que decía Fer, la histeria colectiva, en la cábala se llama impregnación, sí, al enfocar la atención, y acuérdense que yo hablaba mucho de ideas, atención como estos conceptos clave, hay otra máxima esotérica que dice, donde está tu atención, en eso te conviertes, es decir, un grupo grande o no tan grande de personas, no tan grande pero potente, quiero decir, eh, al enfocar su atención y su intención es que están creando un egregor tan potente que ha captado, valga la redundancia, la atención de alguna entidad suprahumana que acude a ese llamado, a esa convocatoria. Suprahumana o no humana, no tiene que ser supra. De acá es que se entiende el poder de la oración, el famoso pide y se os dará, para un lado o para el otro, porque hay personas que esto lo utilizan para simplemente convocar, para pedir algo puntual, una intervención, y esa intervención que puede ser para un lado o para el otro. Pero la pregunta a hacernos en este punto es, de vuelta, ¿esa viva imagen es la cosa en sí? ¿Es, supongamos, la Virgen? ¿O es su imagen? Porque hay imágenes que han curado fieles en todo el mundo. Y creo que te referías a esto, Carla, con el tema del control. Porque tienen ese poder que ese grupo le ha conferido, preparando una suerte de espacio, de receptáculo, para que cualquier ser, ya sea de buena o no tan buena voluntad, pueda utilizarlo. ¿Se entiende? Pero no es la Virgen en sí. Esto es lo que quiero que quede claro. Esto es lo que sucede con los famosos que conocemos habitualmente como los carismáticos, que generan en su séquito un magnetismo, esta es la palabra clave, un magnetismo poderoso. Y, para que quede mucho más claro, sucede en cualquier ámbito, porque esto no es exclusivo de la fe. Lo encontramos en la música, en el deporte, en la política, y acá, bueno, obviamente apelen a su discernimiento. Sí, exactamente, Maro, líderes buenos y no, no tanto. Es tremendo, Fer dice, cómo todo se conecta de las diferentes corrientes. Sí, piensen en, piensen en un Hitler. Tenía un magnetismo brutal. Por algo logró movilizar un país atrás de él. Piensen en un Perón. Bueno, que de hecho hay toda una connotación ahí esotérica también detrás. Y no se extrañen que, y en Hitler lo mismo, todo eso no es simplemente una chifladura que no tiene que ver con nada. Todo, como dice Fer, todo está conectado y no hay hilo suelto. Esas cosas se hacen por algo y es justamente para sostener un poder que es simbólico, pero que moviliza un montón de seguidores. Se le confiere un poder que no tienen y se produce como una alienación. Esa es la idea, exactamente. Y de vuelta, córranlo del ámbito religioso, que por supuesto sucede, es sí, Maradona, que se lo ha elevado a Dios, hasta tenía una iglesia.
En el arte, cuando se venera a un músico y se hace también una suerte de religión atrás. Bueno, y por supuesto todo esto avalado por el mercado, porque ni hablar que vende y sostiene. El carisma tiene un poder impresionante. Hasta en una, pensémoslo también en chiquito, en una empresa, un jefe carismático. No tengan dudas que va a lograr mucho más, no sé si resultados, porque a la larga las máscaras se caen, pero espuma, sí, ruido, sí. Eh, entonces, ese poder carismático, sí, Gilda y los milagros, bueno, todos los santos, montones de santos que van apareciendo, que ese poder que podrá ser curativo, religioso o de cualquier índole, pero que insisto, nada tiene que ver con la cosa en sí. ¿Por qué? Porque la imagen de la cosa ata, lleva al apego, a la idolatría, a poner el poder interno por fuera. Uno ahí deja de lado su poder, su discernimiento y es total esclavo de ese poder externo. Es decir, a mí me curó Gilda, a mí me dio el milagro Maradona, a mí me cambió la vida, no sé, San no sé cuánto. Este es el punto. Y Carla, los medios de comunicación ayudan a ese apego. A mí me cuesta creer en los líderes carismáticos, ejemplo, músicos, deportistas, porque yo los veo pares. Claro, el punto, a ver, Maradona no tuvo, voy a hablar a boca hablando mal y pronto, no tuvo la mala leche de decir, bueno, yo me voy a convertir en un dios y venérenme. ¿Se acuerdan esto que decíamos al principio? ¿Nace o se hace? Maradona un poco nació y bastante se hizo. Es decir, inevitablemente las circunstancias lo llevaron a ser idolatrado. El tema es qué hace uno con eso. Si un- Volviendo a Jung, si yo dejo que esa sombra me coma, y sí, me creo Dios y todos son seres inferiores. Ahora, si yo no me dejo devorar por eso y sigo sosteniendo que soy un par, como dice Maros, bueno, eso será cuestión de la gente que idolatre, pero no uno fomentar esa idolatría. Bueno, sí, y van a seguir apareciendo, Fer, olvídate, porque está la necesidad, ahí está el punto. Esa necesidad, Nietzsche diría que nos convierte eh, en tarántulas, en débiles, porque es esto de necesito esa aprobación, esa legitimación, pero que venga por fuera. En el fondo, es miedo a asumir el mando. En ese contacto con la masa fascinada, hay como menos temor a un camino que en realidad es solitario. Ahora, mientras yo esté entre la masa totalmente absorta, bueno, soy uno más entre esa masa y como que de alguna manera el miedo queda por un ratito, eh, creemos, ¿no? Falsamente que queda por un ratito suspendido, porque por lo menos se comparte entre cientos, miles o millones. Eh, y eso me viene bárbaro para correrme de afrontar los propios demonios para después
o al mismo tiempo trabajar los ajenos. Pero por eso digo que el camino es, en principio, en soledad, porque nadie puede trabajar esos demonios más que uno mismo. Nadie puede salvar los demonios ajenos. Si no nos animamos a nuestra propia casa, a nuestro propio espíritu, inevitablemente vamos a caer en los errores de los mismos tránsitos colectivos que venimos arrastrando. Las traiciones religiosas que van a dar lugar a los mismos egregores que se vienen creando desde que el mundo es mundo. Porque esa dialéctica interna tiene que ser ante todo una dialéctica psicológica y científica. Si volvemos al dogma, nos alejamos del discernimiento, que es la principal virtud que nos ha dado Dios. Hasta ahora venimos eligiendo en forma bipolar, A o B, blanco o negro. Quizás sea el momento de trascender a esa tercera cosa, a ese tercer estado. Por algo, las religiones también nos enseñan de una trinidad y la metafísica que los cuerpos superiores son tres.